de que era técnica, ya. No, es alcalde. Es alcalde. Es alcalde. Es la jefa. ¿Qué eres entonces? Puede ser hidrosoluble, puede ser aire, pueden ser productos efervescentes, productores de CO2. El primero que vamos a hacer es un esofagograma. El primero que vamos a ver que el esofagograma en qué nos ayuda. Identificar reflujo. Para revisar lo que es todo lo que las estructuras desde el alimento que llega a la boca hasta que llega al estómago. Y la serie esofagogastrodunal va a ser la evaluación del estómago y del duodeno. ¿Todos tienen algo que comer? ¿Una gomita o algo? Sí, Gabo, a ver. ¿No? Pásamela. ¿Traen agua? Sí. Okay. ¿Hay gomitas aquí? No tiene nada que comer porque vamos a hacer un ejercicio. Hacen la ético del cuerpo. A ver, les dejaron el No, A ver, ¿de esta pila quién? ¿Y de esta pila quién no tiene? Que levante la mano. Gabo. Yo. Dame una. ¿Quieres una? Sebas. Tú tienes una. No, ya me la acabé. Ahí tiene una congela. Pásame. ¿De aquí quién no tiene? Levante la mano. Pero ya de una vez Son 5 igual. Yo se la paso. ¿Y de este lado? Yo nada más tengo esas dos. para que no. Todos tienen. Acá atrás hay dos, ¿No la Gaby. está regalando? Si las iba a regalar, yo se las doy. Nos vas a usar la que quieras. Todavía no la voy a comer. ¿Me pasan? ¿Quién te tomó? ¿Me pasan mi agua? Gracias. ¿Ve? No pares de polarizar. Siempre queriendo echar la culpa a los demás. Fuiste tú, de seguro que mi agua trajiste. Che, por él. ¿Cuál es la técnica? Entiendan una cosa muy importante. Una cosa es la técnica que se realiza para el estudio. Eso es lo que tiene que hacer el técnico radiólogo para hacer el estudio. Otros son las indicaciones médicas, es decir, ¿por qué van a solicitar ustedes ese estudio? ¿Para qué les va a servir? Y la tercera son la preparación para realizar el estudio. La preparación se las va a dar la recepcionista del gabinete donde se comunica su paciente y van a decirle, tiene que presentarse con ayuno de 6 horas, tiene que presentarse con estas indicaciones. Nos vamos a enfocar con ustedes en las indicaciones médicas. ¿Para qué les van a servir estos estudios? Porque ustedes sí le van a decir a lo mejor al paciente, ya me haga su cita y hable para que le den las indicaciones, que eso no es responsabilidad Estoy de instalando la ustedes. cocina. ¿Vale? Estoy viendo cómo se hace la desarza. El técnico radiólogo les va a pedir que llegue su paciente con un ayuno de 6 horas como mínimo. Le va a administrar un medio de contraste vía oral, generalmente son 60 mililitros, de una consistencia espesa. Aquí vamos a evaluar imágenes gástricas, del título, del duodeno, y cuando necesitamos hacer una evaluación con doble contraste, vamos a administrar una sustancia efervescente que va a producir dióxido de carbono, CO2. Y posteriormente se le va a administrar al usuario. Eso es con la finalidad de distender el estómago y para poder valorar adecuadamente las estructuras. Eso es más o menos, se llama varos, y hay una prueba de esas paletas que cuando se meten esas cositas a la boca brincan y Sí, obvio. es algo parecido, que en el contacto con la saliva le empiezan a producir aire y se los tiene que pasar el paciente. ¿Para qué? Para que ese aire se forme en el estómago y no en la boca. ¿Ok? En caso de que el gabinete sea de bajo recurso, pobre, y no tenga eso, ¿qué le podemos dar? Le podemos dar un sal de uvas, ¿sí? Diluido con agua, poquita cantidad, y que se lo tome, o bien se le da el sobrecito de sal de uvas, ¿ok? Que se lo ponga en la boca y que se lo pase con un trago de bario. Y supongamos que ni siquiera
sal de uvas, Ya, que se- pero a veces, sobre todo en los niños, porque como es polvo se pueden ahogar. Deja de platicar, güey, ya, ¿qué horas estás platicando? Te voy a cambiar de lugar. ¿A dónde? Sí, cambia. A donde te cambie vas a platicar, creo. ¿Ok? Cuando de plano los niños no pueden tomar ese polvo porque corremos el riesgo de que se ahoguen, les damos coca. Ni modo, tragos de coca porque eso sí no le van a decir que no los niños o cualquier refresco que tenga gas. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo van a pedir un esofagograma? Cuando sospechen de una perforación, de una ruptura, de una fístula esófago-bronquial, a pleura o a mediastino, cuando el paciente le refiere dificultad para la deglución, cuando hay dolor torácico, con sospecha de hernia hiatal, un trastorno motor o enfermedad por reflujo gastroesofágico, antecedentes de cirugía, sospecha de una neoplasia esofágica o trastornos motores. ¿Okay? Esos pacientes que tienen dificultad para la deglución o alguno de estos datos son candidatos a un esofagograma o una serie esofagogastronómica. Este tema ya debieron de haberlo visto justamente en segundo semestre. Anatomía radiológica, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el esófago, que es una estructura tubular que se extiende de la hipofaringe a cardias, que normalmente va a tener una mucosa, una superficie mucosa lisa, puede estar parcialmente colapsado con pliegues y va a presentar pliegues longitudinales, va a tener algunas compresiones extrínsecas a nivel del callado aórtico, el bronquio principal izquierdo y el corazón, y va a tener la porción cervical, torácica, diafragmática y abdominal. ¿Okay? Si yo veo que tenemos datos de reflujo, ¿sí? Y vemos que llega solamente en la porción más distal del esófago, tenemos un reflujo grado 1, un reflujo grado 2 es por debajo de la carina, un reflujo grado 3 es por arriba de la carina, sin llegar al vómito, y un reflujo grado 4 es cuando el paciente llega a Hay que dividir los algo bronquios. ¿Qué pasa con el niño recién nacido? Que normalmente les dice la mamá, es que cuando le saco el aire mi niño vomita todo. Ese paciente es candidato a hacer una evaluación porque normalmente un niño con reflujo habla de la inmadurez funcional del esófago. ¿Ok? Y hay que descartarle como posible patología con estenosis pylori. ¿Sí? Vamos a realizar normalmente en el paciente adulto un doble contraste con barrio y aire para realizar controles postquirúrgicos o sospecha de perforación. Se administra medio de contraste iodado, no vario. Ante una perforación o paciente que puede vomitar porque tiene un reflujo importante, para evitar riesgos de broncoaspiración, le vamos a administrar medio de contraste iodado. O cuando el paciente no tiene el recurso, ¿sí? Porque no es lo mismo una serie esofagogastronómica que les va a costar unos 2.500 a una endoscopía que les va a costar de 6.000 a 8.000 pesos, dependiendo con qué médico lo hagan. ¿Ok? Entonces puedo hacer como tal una serie cuando sospechamos de una hernia hiatal o dispensa. El medio de contraste que vamos a utilizar es este. Puede venir en un bote y ellos lo preparan, o bien puede venir en este frasco y se prepara por sí solo. Generalmente al paciente pediátrico se les debe de pedir 2 botellas, 2 biberones. Uno es para la administración del medio de contraste y la otra es únicamente para darle, para limpiar el tubo digestivo, es decir, para darle agua cuando le escupe. ¿Ok? Entonces se le piden normalmente las 2 botellas con agua limpia, ¿ok? Y una se prepara con el medio de contraste y se le da al bebé por medio del biberón. Pero ¿qué es dispepsia? Yo te debería de preguntar, se supone que tú ya te llevas en términos médicos. ¿Dispepsia? Y estamos hablando con estudiantes de medicina. Es una- Gabriel, ¿qué es dispepsia? Es una afección donde el ácido gástrico empieza a lastimar. Es como lo que sienten las personas cuando dicen gastritis, por una alteración en el estómago, pero no es la gastritis, porque la gastritis es una cuestión que solo es patológica. Y digo, se diagnostica por patología y es crónica. Esta no, esta solo es... Como mero malestar. Sí, es el malestar.
sintomatología únicamente. Ujú. Los Síndrome. pacientes lo refieren como acidez. Exacto, acidez era la palabra. Exacto, siento como una acidez. Después lo van a sentir muy frecuentemente cuando lleguen a los 30 y vayan a cenar tacos a pastor. Ya lo siento yo. Hago sketch ahorita. ¿Eh? ¿No sientes tacos al pastor? ¿Tiene ChatGPT Pro? ¿Eh? ¿Tiene ChatGPT Pro? Amigos que me han dicho, Yo soy millonario, Katy, no mames, yo no ando con mamadas ¿Y gratis. por qué no pagas? no eres ¿Por qué estudiante de fías? medicina. No eres estudiante de medicina. Los estudiantes de medicina comen lo que sea, que nunca se enferman. En la luna. Esos son los de muerte lenta. Había unos allá en Coyoacán que nosotros llegábamos a ir con algunos residentes. Los llamaban los de muerte lenta. Imagínate el nombre, los tacos de chupacabras. Según Yo era pobre estudiante de medicina. Íbamos a fortalecer el sistema ¿Cuánto inmunológico. ¿Para? O los del metro de Chabacano. Y nosotros los paseamos. ¿Eh? Esos son muy buenos cuando veníamos de regreso, porque luego nos tocaba hablar y así nos vamos a comer, porque veníamos para Morelos. Entonces, cuando nos vamos, ellos terminan de Pauca de Cuernavaca, hacíamos parada obligatoria. Dije, luego nos volvemos a subir a para ir a Tasquín de Si no viajabas en el pueblo, no viajabas no había nada. ¿Ves cómo Y es? los reyes eran de este lado, No tienes ya agua. porque si nos llegábamos a poder ver que había tanto baño. No está fría todavía. En ese entonces Pero tengo agua para que Ya no vas a tener. allá en los momentos nos íbamos a Lávate la carnita. y nos regresamos con uniforme blanco. No, de congreso. De congreso. Ahora ya no hagan esas cosas, no es muy peligroso. Ahora, por ejemplo, vamos a evaluar la anatomía y vamos a recordar que después de la garganta tenemos el esfínter esofágico superior. ¿Sí? Tenemos normalmente aquí el esfínter esofágico inferior por debajo del diafragma y anatómicamente es lo que vamos a ver. Primero que nada, ¿se acuerdan de la mecánica de deglución que vieron en fisiología? Sí. ¿Sí se acuerdan de toda la mecánica de la deglución? Justamente eso es lo que nosotros evaluamos en la serie, ¿sí? en el esofagograma. Evaluamos la fase oral, que es una fase voluntaria, que es cuando se introducen los alimentos en la boca, ¿sí? Hay una preparación del polo y se hace una propulsión del polo. Metan la goma a su boca. O tomen un trago de agua. Posteriormente hay una fase faríngea, que es automática y se inicia con el reflejo de la deglución. Primero hay una elevación del nervio del paladar cuando pasamos el Pásala. hay una apnea, hay un retroceso de la raíz de la lengua e inicia el peristaltismo faríngeo, un descenso del epiglotis y cierre y ascenso de la lengua. Normalmente esta fase faríngea justamente es cuando le pedimos al paciente pase el medio de contraste. ¿Okay? En la fase esofágica, que es la tercera, inicia con la apertura del esfínter superior del esófago y se continúa con el peristaltismo. Aquí tenemos la fase 1, fase 2 y fase 3 de la serie. ¿Okay? Entonces, primero empieza la masticación, la formación del polo, la propulsión lingual, posteriormente se hace un sello naso-palatino, ¿sí? Posteriormente tenemos la contracción de la faringe y la apertura del esfínter. Eso es muy importante, si fueron sintiendo todas las fases, ¿sí? Después de la propulsión. La fase cuando pasa el polo y pasa el esfínter esofágico. Ajá. Se comieron la goma y ni siquiera
quiero que sea la atención. La función de comerse la gomita era que ustedes revisaran, anotaran y concientizaran que es el proceso de inclusión. ¿Todos se comieron la gomita? Sí, me valió. ¿Sí? Regresar aquí. ¿Ya me tomas? Trata. ¡Qué barbaridad! Justamente, pongan atención, esto era lo que queríamos evaluar. ¿Esos son los dientes? No, es un esafagro, Mira, ya entendiste todo el estómago. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Ya habían visto cómo se registra pues observa en una serie? Sí. ¿Qué hicieron en seis meses? Ese es normal. ¿Y por qué no se pinta todo los estómagos? Gabo lo vio solito. Chalo, sí, Oh my god. ¿Se dan cuenta cómo todos están platicando, echando sobre el mar y nadie ve el video, Jessica? Díganme ustedes si tienen caso entonces presentarles y darles ejemplos. No, sí, yo lo estoy viendo. ¿Y por qué no se pinta todo el estómago? ¿Por qué no se pinta todo el estómago? ¿Por qué no se pinta todo esto? Esas son las imágenes que ya adquirimos, tomamos las imágenes, hacemos la evaluación del esófago, hacemos la evaluación del estómago, se ven todas las imágenes, ¿ok? Se revisa la comida, se revisa el estómago, esa es una imagen con doble contraste, a donde evaluamos lo que es la mucosa y buscamos alguna alteración. Vemos las diferentes porciones del estómago, vemos el bulbo. En esta imagen, como el niño estaba llorando, fue un poco de difícil adquirirla, pero era la única imagen donde veíamos como tal el vídeo completo para poderlo evaluar. Podemos descartar datos de reflujo, ¿sí? El presbiesófago, ¿qué es el presbiesófago? Es un terciarismo de ondas peristálticas. Normalmente las ondas peristálticas son primarias y secundarias. A partir de los 60 años hay un terciarismo de ondas peristálticas. ¿Por qué? Porque empieza a haber un envejecimiento en el tubo digestivo y aumentan esas ondas. Cuando yo encuentro datos de un terciarismo de ondas o ondas terciarias, hablamos de que es un presbiesófago. Ese paciente ya va a tener algunas intolerancias a algunos alimentos. ¿Okay? Tránsito intestinal, vamos a ver el tránsito intestinal, es lo mismo, se le administra en medio de contraste, pero ahora va diluido y van dos tomas, es un contraste más diluido porque lo que necesito es evaluar ese tránsito, ¿ok? Evaluar como tal el paso del medio de contraste por todo el tubo digestivo. Se adquieren imágenes cada 15 o 30 minutos. Es importante que nosotros valoremos los tiempos porque dependiendo de esto sabremos si el tránsito intestinal es adecuado en relación al tiempo o es un tránsito intestinal muy lento. ¿Okay? Se evalúan las porciones del intestino delgado y damos por terminado cuando llegamos al ilion terminal, es decir, cuando encuentro un medio de contraste a nivel de la válvula isquiocecal a nivel del ciego, es cuando yo doy por terminado ese estudio. Anatomía radiológica, tengo que evaluar las asas de delgado que pueden medir de 4.5 centímetros en yeyuno, 2.5 centímetros en el ilion. Los pliegues más o menos son entre 1.5 y 2 milímetros, 2 milímetros en yeyuno, 1.5 en el ilion. Y generalmente voy a tener
Las válvulas coniventes son pliegues de 2 a 3 en el yeyuno y de 1 a 2 en el hilo. ¿Cuándo voy a indicar un tránsito intestinal? Cuando hay datos de malabsorción, cuando hay datos de oclusión intestinal. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, sobre todo en medio de contraste hidrosoluble, cuando el paciente tiene datos de oclusión intestinal, se le da el medio de contraste hidrosoluble en ocasiones, eso aumenta el peristaltismo por su componente de yodo, ¿sí? Aumenta el peristaltismo y entonces mejoramos la condición. Podemos encontrar también datos de hemorragia intestinal de origen no identificado, sospecha de enfermedad del intestino delgado. Entonces, ¿qué voy a hacer? A los 15 minutos después de administrar el medio de contraste voy a evaluar, porque a los 15 minutos tengo que revisar a qué nivel está. ¿Okay? En este caso está el estómago, el duodeno y parte del yeyuno. ¿Okay? A los 30 minutos generalmente tengo que evaluar que ya haya avanzado una parte, puedo tomar la imagen en YouTube, ¿sí? O de cúbito ventral. Generalmente a los 30 minutos vemos que ya tiene mayor cantidad de medio de contraste, pero sin llegar al colon. Y en un tránsito acelerado a los 45 minutos ya no lo observo nada más en el yeyuno o el ileón, sino ya lo observo en casi todo el macrocólico. ¿Okay? Si yo veo que tiene un tránsito intestinal acelerado, en el momento, en este caso, que yo vi que ya llegó el medio de contraste al colon, se da por terminado el estudio. En caso de que veamos que persiste todavía en el intestino delgado, entonces vamos a volver a evaluar y vamos dando seguimiento cada 30 minutos. Dependiendo de la velocidad del medio de contraste, nosotros vamos determinando, o el técnico va determinando, previa autorización del médico radiólogo, para saber en qué momento damos por terminado. ¿En qué momento? Generalmente lo normal es que sea los 120 minutos, eso es lo más frecuente. Y es cuando vemos que ya en la primera porción del cielo ya vemos el medio de contraste. ¿Ok? Entonces en ese momento damos por terminado el estudio y hacemos una evaluación. Tiene que estar muy al pendiente del técnico. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde puede pasarse el medio de contraste tan rápido que ni siquiera nos da tiempo de imprimir unas imágenes. ¿Ok? Pero esto dependemos de cada paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a tener un tránsito muy lento y que a veces nos vamos hasta 3 o 4 horas en las radiografías. Pero hay pacientes que el tránsito es muy rápido y no hay medio de terminar esto. ¿Ok? ¿Qué voy a evaluar? Pues valoramos el ciego, lo que es el colon ascendente y lo que es el hilo terminal. En algunos pacientes incluso se alcanza a ver el apéndice. ¿Puedo ver fístulas? Sí, puedo ver las fístulas, pero el medio de contraste, cuando hay una fístula, no se administra vario, se administra medio de contraste hidrosoluble. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que si hay una fístula y yo evalúo que hay fuga del medio de contraste, puedo pasarlo, por ejemplo, el servicio, por ejemplo, si en una institución, puedo pasar a hacer algunos cortes de fotografía para evaluar. ¿Okay? Pero depende del criterio del médico radiólogo y dependemos de la disponibilidad de los equipos. ¿Okay? ¿Puedo encontrar datos de enfermedad celíaca? Sí. De hecho, en enfermedad celíaca normalmente hay un borramiento, son intestinos casi lisos, con válvulas poco prominentes incluso. Y en el colon por enema vamos a ver que es un estudio contrastado en donde vamos a administrar medio de contraste por vía rectal. ¿Ok? Se puede realizar con un contraste o con doble, depende de qué. Si yo recuerdo lo que es una enfermedad diverticular, solamente es un medio de contraste, pero si no hay ninguna patología, hacemos un doble contraste. ¿Okay? Si hay datos de una perforación intestinal, el doble medio de contraste está contraindicado. ¿Por qué? Porque normalmente en el contraste con varios se coloca la cánula y al colocar la cánula se distienden las diferentes porciones del intestino. El doble contraste, ¿en qué consiste? Se baja la bolsa, ¿sí? Y con el pie vamos controlando la presión y la cantidad de aire. No es que se le infle o de otro modo, sino normalmente con la misma bolsa del medio de contraste, ¿okay? Se le va administrando paulatinamente. Anatomía radiológica, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué evaluar? Tengo que evaluar la mucosa, el patrón austral. Normalmente voy a encontrar más austras en el resto del colon, en el ciego generalmente tiene menos. Y vamos a evaluar las diferentes porciones.
El estudio normalmente se solicita cuando sospechamos de una enfermedad diverticular. Lo repito, por los costos a veces es más accesible hacer un estudio contrastado que solicitar una colonoscopía, más o menos igual, 2.000 a 2.500 pesos. Este estudio a una colonoscopía que puede costarles 8.000 pesos. ¿Ok? A menos que el paciente tenga alguna alteración más allá, lo podremos solicitar mejor y hacer gastar de una vez al paciente para una colonoscopía. ¿Ok? ¿Cuándo más lo puedo solicitar? Cuando la colonoscopía no pasa. Es decir, hay una estenosis por alguna razón y es más fácil pasar un medio de contraste que para hacer un colonoscopio. ¿Sí? O bien cuando hay cambios postquirúrgicos y tenemos que hacer evaluación del tubo digestivo para una recorrección de anastomosis. Es decir, administramos medio de contraste en ocasiones vía oral, como si fuera un tránsito para hacer la evaluación del colon, y la otra parte por vía rectal para ver los dos segmentos que estén permeables, que estén adecuados, ¿sí? Y poder hacer la reconexión o planear la reconexión. El medio de contraste se administra por medio de esta cánula que tenemos aquí y se llena, se disuelve, se prepara el medio de contraste con solución fisiológica con agua, se agita lo suficientemente para que esté bien diluido, para que no vaya a tener burbujas. Ahora, ¿cómo se prepara el paciente? Normalmente la preparación para un colon por enema sí es media complicada. ¿Por qué? Porque se les da una dieta con bajo residuo 3 días antes. El día del estudio se les da una indicación, un día antes del estudio se les da la indicación que pueden tomar un medicamento que se llama Noritelin, que se disuelve en 1 litro de agua y que después de las 6 de la tarde, es decir, uno les dice, si mañana es el estudio a las 8 de la mañana, uno le dice, desde las 2 de la tarde, que sea su último alimento, por favor, con poco residuo, pocas verduras. Y entonces, después de las 3 de la tarde, se va a empezar a preparar el Noritelin. Un sobre, son 4 sobres los que vienen en la caja, un sobre por cada litro de agua. Y entonces se lo va a estar tomando hasta que las evacuaciones sean completamente limpias. Eso indica que el tubo digestivo ya está listo. ¿Sí? Y entonces a partir de ese momento el paciente está en total ayuno. No tienen dinero para el Noritelio, no lo encontraron. Entonces se les indica a veces aceite de ricino para purgarlos y se les colocan enemas evacuantes desde las 6 de la tarde y uno antes de dormir y el último enema evacuante en la mañana, a las 6 de la mañana antes de que se presenten al estudio. Sí es medio fastidioso, pero es un modo de tener un tubo digestivo limpio. ¿Y por qué tiene que hacerse así? Porque a veces con el excremento lo que puede suceder es que nos dé una falsa imagen, ¿sí? Que el medio de contraste se adhiera a lo mejor a una parte de residuo, cuando en realidad no es una alteración y nosotros podamos malinterpretar eso. ¿Ok? Recuerden que son imágenes lo que vemos, ¿sí? Entonces hacemos una evaluación y lo primero que a veces alcanzamos a ver es cuando utilizamos el medio de contraste, verán cómo se ve un sigmoide, es un tórico, ¿sí? A nivel del sigmoides es un colon redundante, ¿sí? Aparte de eso, está muy largo, es un megacolon, ¿sí? Y tiene una incompetencia valvular porque normalmente en condiciones fisiológicas normales no debe de pasar medio de contraste al ilio. Cuando veo que hay esa incompetencia, eso es patológico. Doctora, ¿cuál es la función del Noritelin? ¿Qué es lo que realiza en el Limpieza normalmente lo que hace es como aumentar el peristaltismo para que le dé la al paciente y lo que hace como tal es mediante los iones creo que de sodio y potasio es aumentar el peristaltismo y evacuar todo eso. ¿Y no se pueden utilizar otros medicamentos que igual aumentan la peristalsis? Generalmente no, porque lo que hace es de cuenta que el líquido es como si barriera con todo. En lugar de hacer un enema evacuante, lo que está dándole es a tomar para que desde arriba saque todo lo que esté en tu bolsillo. Entonces es una limpieza completa. ¿Ve? Doctora, A ver. ¿cómo distingo si se usa nada más un contraste o si es necesario doble? Eso lo determina el técnico. O sea, tú tienes que pedir el colon por enema y generalmente se pide con un doble contraste. A ver, Gabriela, ¿cuál es tu espacio? Mira. Ya quedó. Y cuando nosotros, desde que
cuando nosotros vemos que efectivamente tiene divertículos, se queda con un solo contraste. ¿Sí? Yo administro el medio de contraste y empezamos a ver los divertículos, se queda ahí con un medio de contraste. ¿Cuál es el inconveniente o por qué no se administra el medio de contraste? Porque recuerden que los divertículos van a ser unas bolsitas chicas. ¿Sí? Si hay uno de ellos que esté inflamado, ¿okay? Es más riesgo de que se rompa y perforemos ese paciente. ¿Okay? O aunque no esté inflamado, al aumentar la presión por el gas, se puede romper y entonces complicamos el paciente. ¿Okay? Sí me sirve para diagnosticar, pero solo con un contraste. ¿Sí? No es necesario el doble contraste. ¿Cuándo ocupo doble contraste? Cuando tengo pacientes que no tienen divertículos, pero que tienen una causa de sangrado. ¿Una causa de qué? De Sangrado. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer una evaluación. Las imágenes del colon, a diferencia del tránsito intestinal, el tránsito intestinal prácticamente son puras proyecciones de abdomen. Aquí en el colon podemos tomar oblicuas. Lo que hacemos es desdoblar la totalidad del tubo digestivo en sus diferentes porciones para que podamos evaluar adecuadamente. Y en este caso vamos a ver cómo se identifica que es un megacolon, ¿sí? Y esto normalmente lo mencionamos como un dolicocito. Vean cómo se ve ese colon, resulta reventante, da muchas vueltas. Generalmente, entre más largo es el colon, más datos de estreñimiento tiene el paciente. ¿Ok? Y entonces hacemos una evaluación, desdoblamos todos cuál es la parte importante para nosotros. Para nosotros es el espacio presal. Debe de tener cierta posición y ciertas condiciones y características, y ese es el tamaño de una proyección lateral. ¿Okay? ¿Cómo se ven los divertículos? Esos son los divertículos que vemos aquí. Generalmente los vamos a ver en la porción con más frecuencia a nivel del sigmoide y porción ascendente, pero hay pacientes que tienen divertículos en todo el intestino. ¿Okay? ¿Y qué es lo que sucede? Pues cuando hay datos de una perforación, justamente se forman abscesos. ¿Sí? Estos son, como tal, los divertículos, esas bolsitas que normalmente deben de tener aire en su interior en condiciones normales, medio de contraste ante un estudio varietado. Ahora, ¿hay otros métodos para diagnosticarlo? Sí, puede ser con una tomografía. ¿Sí? Pero normalmente, a veces por la rapidez, piden ese estudio para saber si no hay algún proceso inflamatorio. ¿Okay? ¿Y qué otras cosas podemos encontrar? Pólipos. Estos son los pólipos. Estas son las imágenes de esquema para que ustedes lo entiendan. Como se ven unas prominencias en la pared, el pólipo, a diferencia de los divertículos, para poderlos diagnosticar, sí necesito el doble contraste, porque vean lo que hace el contraste y el aire es distender todas las porciones del intestino y valorar cuando hay alguna alteración. ¿Okay? ¿Qué otra cosa voy a identificar? Un paciente que tiene ausencia de movimientos, de patrón austral, generalmente va a ser un paciente que ha utilizado durante mucho tiempo los xenócidos, plántano, medicamentos como tal para poder evacuar. ¿Sí? Entre más tiempo los utiliza el paciente, es más probable que tenga esa ausencia de patrón austral, ¿sí? Y eso nos habla de un estreñimiento crónico. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay una estenosis? Generalmente, cuando vemos datos de una estenosis, por ejemplo, en este caso, ese es el famoso signo de mordida de manzana y se evalúa en cáncer del colon. En estos pacientes se realiza, ¿por qué? Porque ahí ya no pasó el colonoscopio. ¿Sí? Y entonces el medio de contraste sí lo podemos administrar. Ese es el signo característico de un tumor de cáncer de colon. ¿Okay? Ahora, la tomografía computadora que ya les envié, ¿para qué me va a servir? Entonces, me va a servir para evaluar lo que es una hernia hiatal, que no es más que el desplazamiento del esófago a la cavidad torácica, como en este caso. ¿Sí? Voy a valorar también engrosamientos de la mucosa gástrica. ¿Okay? Vean cómo se ven los engrosamientos, qué características tienen.
Voy a poder evaluar las lesiones tumorales que comprimen o que están adheridas a las paredes, ¿sí? Engrosamientos parietales posteriores, ¿ok? Como en este caso, ¿sí? Porque recuerden, una endoscopía solo ve la luz, ¿sí? Una serie esofágico-esophageal puede evaluar también la glucosa y valorar únicamente la luz, pero la tomografía me ayuda a evaluar engrosamientos y con la administración del medio de contraste los reforzamientos. Un proceso apendicular es mejor en el adulto buscarlo y evaluarlo por tomografía, ¿sí? El diagnóstico de apendicitis en el paciente adulto y en el anciano se tiene que evaluar mejor por tomografía. En los niños sí se evalúa por ultrasonido, ¿ok? Y en algunos casos puedo ver como tal el apéndice, como en este caso aquí, ¿sí? Que se observa la imagen, ¿sí? Tubular, lineal, ¿ok? Pero en algunas ocasiones solo se ven cambios de ovulación intestinal, con cambios de edema del tejido graso, lo cual nos sugiere que hay un proceso inflamatorio. Entonces, todos quisiéramos encontrarnos a un apéndice con estas características que las pudiéramos ver, pero no siempre nos toca así. La mayoría de las veces nos toca el placer intestinal, cuando no se discute nada, y menos cuando es una fase simple. Entonces ahí pues nos vamos más por datos clínicos, aunque sea una tomografía, donde le busco el apéndice, solo se ven datos de un plasma intestinal, ¿sí? Esto, vean cómo tiene ganglios de aspecto inflamatorio. Ese es un diagnóstico diferencial. Estas bolitas que están señaladas acá, ¿ok? Eso es una imagen de unas adenopatías, ¿ok? Una adenitis mesentérica es diagnóstico diferencial de una apendicitis, ¿ok? Recuerden eso es un punto muy importante. Una adenitis mesentérica es posterior a una gastroenteritis. Generalmente puede tener el paciente leucocitosis, pero todavía dentro del límite normal, ¿ok? O muy por encima de lo normal, ¿ok? Es decir, que si les matan 10.500, a veces tiene 11.000, 11.500 de ojos y no sube más. Pero tiene antecedente, el paciente está evacuando, puede tener los mismos datos clínicos, dolor hacia acá derecha, fiebre, malestar general, pero en realidad solo se trata de una adenitis. ¿Y por qué se los comento? Porque hace unos días atendí a una sobrina de un doctor y él la llevó por una apendicitis, había tenido 3 días antes diarrea, le dio antibiótico y no mejoró de todo. Entonces él insistía en que era una apendicitis por el cuadro clínico. Le revisé y afortunadamente como tenía 17 años y estaba delgada, los alcancé a ver. Le dije, no, doctor, es una adenitis mesentérica. El doctor se quedó como si me hubiera hablado de otra cosa muy extraña y le dije, sí, doctor, es un diagnóstico diferencial de apendicitis, ¿sí? Entonces ustedes siempre consideren sobre todo de niños. Pregunten siempre, señora, cuando su niño se enferma, inflama ganglios en la garganta, generalmente hay niños o personas que son muy reactivos con la inflamación de ganglios y hay otros que no, ¿ok? Hay pacientes que casi cada 2 años le tienes que hacer diagnóstico diferencial porque pueden tener una gastroenteritis. Siempre investiguen datos clínicos, nunca se queden nada más con la información, ¿vale? Y en ocasiones en una apendicitis podemos ver el famoso apendicolito, ¿sí? ¿Y cómo se forma un apendicolito? ¿Cómo creen que se va a formar? ¿Qué es un apendicolito? ¿Anda? ¿Y se calcificó? Eso puede ser hasta con una semilla de un chile extraordinario. ¿Sí? Por eso se les recomienda, no es el mismo tamaño del apéndice del adulto al del niño. En ellos, hasta por comer chetos, ¿sí? Se puede apelmazar y hacer una bolita que obstruye a ese niño, ¿sí? Así que los niños no son adecuados. Y he visto varios, uno de ellos fue mi sobrino que comió, ya no supimos qué fue, si toda la bolsa de chicos que se comió, con la semilla de los pepinos que estuvo comiendo, pero algo le hizo daño y se complicó y hizo una apendicitis, ¿vale?
Entonces, sí, los niños hay que tener mucho cuidado. Por eso que las abuelitas dicen, no, no le des tanta semilla, tiene su razón de ser. ¿Vale? Bueno, en ocasiones podemos tener el proceso inflamatorio como en este caso. Recuerda que les dije que a veces el peritoneo, ¿sí?, empieza a formar y a defender como tal para que empiece a contener la infección. Eso es lo que justamente eso es un plástico intestinal. ¿Alguien había escuchado el término besoar? ¿Besoar? ¿No? ¿Qué es un besoar? ¿Alguien sabe qué es un besoar? ¿Alguien de los que ve Grey's Anatomy? ¿Qué es un besoar? Generalmente el besoar es una paciente que tiene, o un paciente que tiene tendencia a masticar cabello o a masticar fibras textiles, que como tal las de gluten, pero se van acumulando paulatinamente en el estómago hasta que se hace una bola muy grande que ya no puede digerirse, ¿sí? Y entonces eso es quirúrgico, eso es un besoar. ¿Ok? ¿Y eso cómo se quita, doctora? Cirugía.